Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en Patreon. El vídeo de hoy es el Urukikuru parte 2. En este vídeo voy a trabajar la piel blanca, que es un color, ya sabéis, bastante especial y bastante particular de trabajar. He estado un poco trabajando y practicando con lo que voy a hacer y el resultado voy a tratar de que sea bastante aproximado a esto que estáis viendo de aquí. Yo me he inspirado y me voy a inspirar en el arte de Brom, que es un artista que a muchos de vosotros seguro que os sonará y que a partir de él pues se han creado ya varias figuras como el Placker o como la Red Wings. Lo primero que he hecho ha sido aplicar una capa base con este color, Pale Flesh, hasta que ha quedado bastante bien cubierta. Primero he aplicado unas capas a pincel y luego he repasado con aerógrafo para que la capa fuera bastante homogénea. Lo primero que voy a hacer va a ser oscurecer un poquitín con unas capas transparentes esta nueva base o imprimación. Ya sabéis que los colores sobre el fondo blanco agarran mucho mejor y el pigmento se queda mucho mejor en la superficie. Por eso voy a grisar para bajar un poquitín la luminosidad y voy a tratar de hacerlo a través de grises desaturados pero con un poquito de color. Ya sabéis que el blanco es el color que más refleja y por eso siempre le va a venir bien esas pequeñas adiciones de color y esos pequeños reflejos. Estos son los 4 colores que voy a utilizar. En el tono medio usaré sobre todo Forest Skin y Pale Flesh y en las sombras trabajaré con Malefic Flesh y si hace falta un poco de carne helada para añadir un poquitín más de oscuridad, pero siempre con capas muy transparentes porque el blanco no puede perder la sensación de blanco, no podemos utilizar sombras demasiado profundas, pero siempre con capas muy transparentes porque el blanco no puede perder la sensación de blanco, no podemos utilizar sombras demasiado profundas. Primero cojo un poco de Pale Flesh y voy a ver qué tal va de luminosidad aplicándolo a pincel. Fijaos, como la imprimación era negra, esta capa base se venía irremediablemente un poquito hacia abajo, es decir, hacia más oscuro. Aún así, el contraste que genera no es suficiente para definir de forma sólida los volúmenes de la figura. Bueno, he cambiado el fondo por razones obvias. Y ahora voy a oscurecer con algo de Forest Skin y Malefic Flesh. Aplico el lavado con esta dilución por toda la piel. Intenta que el pigmento no se almacene demasiado en la pintura, sino que se aplique un pequeño filtro. ¿Vale? Lo que queremos es oscurecer y añadir un poquitín de color. Malefic Flesh y Forest Skin son colores que tienen predominantemente rojo y amarillo. Secamos con secador para que no se atine. Esto es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque si no utilizamos secador es posible que al utilizar tanta agua el resultado sea satinado, que acabe brillando. No queremos que satine. Sigo aplicándolo en pierna y demás partes. La misma dilución. ¿Veis que bien agarra el blanco, los colores? La clave está en no usar colores demasiado oscuros, sino utilizar esos grises intermedios que tanto nos cuesta procesar. Vais viendo que a pesar de utilizar otros colores, el blanco no deja de perder la sensación. Ahora mismo, evidentemente, no parece blanco, pero sí que es evidente que es un color clarito, y eso es muy importante. Porque la cantidad de luminosidad que tiene el color lo que nos está diciendo es cómo refleja ese color la luz. Secador. Vale, y una vez tenemos nuestra primera base entre base y sombra definida, aplicada y bien cubierta, no os preocupéis si esta base no es demasiado limpia, porque ahora van a venir varias capas encima. Volvemos al Pale Flesh. Aplicamos una capa bastante densa, sobre todo en la parte superior de los volúmenes,
¿vale? Que es donde vamos a colocar las luces. Como esta es la vista principal, me voy a traer las luces un poco hacia acá. La parte de arriba, pero hacia la derecha. Y aquí en la parte abdominal también hago mucho hincapié porque considero que es bastante bonita e importante. Cuidadín con el lavado que hemos aplicado. Sé que algunos de vosotros utilizáis tintas y tal para sombrear, no hay ningún problema, se puede utilizar perfectamente, pero cuando utilizamos un lavado, algunos de los planos de luz más importantes y más evidentes acumulan pigmento en la superficie y parece que son planos de sombra cuando en realidad son planos de luz. Fijaos, hablo de planos como este, donde se ha almacenado pigmento por culpa del lavado. Planos como este o este de aquí, que son planos de luz, que son planos que reflejan luz. Entonces no considero que no es correcto que utilicemos los lavados para sombrear de esa forma. Podemos utilizar lavados para sombrear, pero en el lugar donde procede, que es la parte de la sombra. Aquí abajo definimos de forma general la pierna como un cilindro. La pintura es bastante densa, ¿eh? Porque si no el blanco no me agarra bien. No tenemos mucho espacio para trabajar en el esternón, pero no nos preocupa porque como hemos dicho que nos vamos a traer la luz hacia la derecha, hacia el centro, vamos a apoyar más luz en este pectoral y aquí nos lo vamos a traer un poco hacia la derecha también. Y el esternón que está demasiado metido hacia adentro, pues no pasa nada porque nos vamos a traer la luz hacia aquí. Que como veis son como dos cilindros, un cilindro y otro cilindro. Voy a empezar a añadir pequeñas cantidades de white flesh. No pasa nada si nos pasamos porque ahora vamos a aplicar después otra vez de nuevo lavado y el secador para volver a oscurecer. Pero ya veréis como todos los pasos van sumando. Vamos con la espalda que también tiene volúmenes bastante evidentes. Primero con Pale Flesh. Volúmenes por la parte de arriba. Volúmenes interpretados como cilindros. Y mira, no nos quedamos aquí, no definimos de manera individual cada volumen. Como es una piel, queremos que luzca bastante natural. Entonces debemos conectar, ¿veis? De esta forma, volumen 1 con el volumen 2. Vale, suena un poco ortopédico, pero creo que me entendéis. ¿Veis? En la escultura de Alan Carrasco hay muchas arruguitas que tienen esta dirección. Y yo lo que hago es que las estoy dibujando y así me ayudo. Entonces la textura que estoy generando la estoy haciendo a través de líneas también. En la misma dirección que ha trabajado el escultor. Aquí hay un gran cilindro, una gran montaña. Y me voy a llevar la luz hacia el centro, como he hecho por aquí. En esta parte. Lo que hacemos cuando definimos planos de luz o cuando definimos volúmenes, ya sea individualmente o de forma general, es evidenciar un poco el reflejo de la luz sobre ese volumen. Tenerlo en cuenta. Hay veces que estamos falseando o dibujando volumen, entonces es mucho más fácil para nosotros y además es más visual
si yo me dedico a trazar líneas que van en contra de la escultura, pues lo normal es que quede más antinatural. Va a ser mucho más fácil trabajar en favor de la escultura. Vale, ¿cómo unimos este volumen montañita con este? Pues siempre hay algunas partes que solemos definir de sombra que se prestan a trazar pequeñas líneas y pequeñas trazadas con el pincel que unen los dos volúmenes, varios volúmenes. ¿Veis? Este pequeño gesto que ha sido muy sencillito, trazar esta pequeña línea, nos ayuda a unir los dos volúmenes. Y entonces la información que nos da es como el material es el mismo y estas dos cositas, estos dos volúmenes, están conectados. Y bueno, conforme voy pintando, lo que voy haciendo también es añadir diferente intensidad en las partes altas, donde impregno los volúmenes de bastante intensidad, y aquí abajo pues ya voy despreciando y no voy utilizando como tanta luminosidad, ni tanta intención, ni tanto interés. Aún así, si os pasáis, pues lo ideal es que lo vayáis controlando poco a poco, pero no pasa nada porque luego podemos utilizar un lavado y se vuelve a apagar el volumen. Ya habéis visto el primer paso, consistía precisamente en eso. White Flash para añadir más intensidad, más rápido. Vale, mira, en una vista principal puede ser más o menos sencillo tomar decisiones respecto a qué puntos vamos a valorar más, cuáles vamos a despreciar. En la parte trasera el procedimiento es bastante similar. Hay algunos volúmenes que son más agradecidos porque las esculturas son más bonitas y no necesariamente son los más altos. Hay veces, como me ocurre aquí, que estos planos intermedios, justo a la altura del hombro, son bastante importantes y lucen bastante bonitos. Entonces yo lo que quiero con la pintura es que luzcan aún más bonitos. Esta es mi vista principal, pero digamos que esta parte por detrás también es la vista principal de mi figura. No es exactamente esta, sino que es esta. Entonces voy a trabajar todos los volúmenes en la espalda como si aquí hubiese otra escena. Es decir, como si aquí hubiese otro cuadro, ya que estamos trabajando aquí con un estilo un poco ilustración, pues aquí lo vamos a hacer igual. Este es el plano A de nuestra figura y este es el plano B de nuestra figura, que es la misma, pero que tenemos que tratar con la misma intensidad, que muchas veces veo muchos trabajos de figuras que están muy apagadas por detrás. No es un error inusual, a mí también me pasa, porque como que le dedico más cariño a la parte delantera. Pero luego, claro, la figura hay que terminarla y hay que pintarla con el mismo cariño, ¿no? Se me ha ido un poquitín de agua ahí, pero no pasa nada porque era bastante densa igualmente. Voy añadiendo White Flesh. Echad un ojo a estas partes que son cilíndricas. Lo que hago es, como he dicho antes, aplico la luz por arriba, pero luego si mi luz es un poco frontal y la desplazo hacia abajo, tengo que definir esta que ya he definido y también la altura del cilindro, el cilindro en medio. Entonces aquí el volumen queda muy bien definido porque tenemos una parte que es de luz y por dentro tenemos la unión con el otro músculo que también queda iluminada, también refleja luz, no es un plano de sombra. Cuando tengáis espacio, trabajad de esta forma porque el volumen queda muy bien definido. Por aquí luz en la altura y luego aquí luz en la parte de arriba. Y aquí hay como una especie de tono medio, que no es tono medio, que realmente es una luz porque es un plano de luz, que hace que quede muy bien definido estos límites, este y este. Por abajo igual. Y ahora voy con White Flesh y un poco de blanco.
concentro la luz mucho más y en los volúmenes donde había definido de forma más generosa, ahora voy reduciendo el radio de aplicación. Y provoco fuertes contrastes próximos a la sombra, pero con la luz, claro. La trazada del pincel aquí no tiene por qué ser muy metódica. Vosotros acostumbráis a la manera de trabajar que más os guste. Lo importante es que sepáis dónde tenéis que poner el pigmento. ¿Veis? Como yo estoy respetando lo que he dicho, incluso aquí, esta parte es cilíndrica con la montañita. Entonces yo defino la altura y defino esta parte que diríamos en la parte de arriba, que está más cerca de otro volumen. Entonces define muy bien los límites. Define el volumen con esto, con esta trazada, y define también muy bien el límite, y no necesariamente en sombra, sino que puede ser en luz. Y en medio tenemos información y no es igual que si tuviéramos un color plano. Al final perfilar o la forma que tenemos de definir los volúmenes lo que tiene que ayudar es a separarnos las distintas partes y hacerlo pues de manera pues, estética, que quede bonito, ¿no? Este tipo de líneas de perfilados en luz, diríamos, lo que ayudan es a que la definición quede como eso, como perfecta, ¿no? Como que quede muy muy bien definido, que al principio es de lo que se trata. En las partes donde queréis que se almacene más luz, bueno, que se refleje más luz, perdón, insistid más con el blanco para que por superposición, capa sobre capa, se almacene más cantidad de pigmento blanco. Y unimos los volúmenes. Montañita con dorsal. No, dorsal, no sé qué músculo será este. Vale, bien. ¿Y cómo sigo yo trabajando esto? Pues ahora voy a aplicar un lavado de Forest Skin, porque me interesa que la piel tenga un pequeño tonito amarillento. Lo voy a hacer aerógrafo. 2 gotas. 1 gota de pigmento. Disparo generosamente. Y ahora seco con el secador, que es muy importante. Y ahora voy a definir algunos planos de sombra. Voy a utilizar el Malefic Flesh y el Frozen Flesh. Malefic y Frozen. Y voy a definir los límites de sombra de una manera un poco dramática, teniendo en cuenta que se trata del color blanco, pero es que la escultura de Alan es bastante agresiva. Entonces va a agradecer bastante este tipo de cortes, sobre todo en planos de sombra. No me puedo ir muy arriba, porque recordad que la sombra arriba del todo no puede ser igual que la sombra aquí abajo, debajo del dorsal. La dilución de esta sombra es bastante diluida, más o menos igual que el lavado que hemos aplicado al principio. Lo hago así porque hay mucha diferencia de luminosidad entre la base, que es bastante clarita, y este color que es oscuro. Entonces, como sobre claro se agarra mucho mejor el pigmento, no me gusta evitar el agua, me gusta mucho usarla, porque me ayuda mucho a limpiar y tal. Para las sombras más altas utilizo un poco de Forest Skin, que es más luminoso y más de acuerdo con nuestro tono medio. Cuidadín aquí, no utilicéis una sombra demasiado profunda, pero tampoco lo dejéis sin definir. Os venís desde el tono medio hacia la sombra y levantáis el pincel en la sombra, que es donde se va a acumular la mayor cantidad de pigmento, ¿veis? Me lo traigo y levanto. Me lo traigo y levanto. Cuidadín, ¿veis lo que ha pasado aquí? Se almacena un poquitín de pigmento porque me he pasado, y esto es un plano de luz. Con el pelo seco, sin pigmento, me acerco para retirar ese pigmento. ¿Veis? Para que el plano de luz siga siendo un plano de luz y se comporte como tal. Voy a limpiar un poco más y lo voy a hacer a través de capas transparentes de Pale Flesh. Es un color muy luminoso y esto no se suele hacer.
pero si tenéis un poquito de control, lo podéis hacer sin miedo. Muy diluido el Paint Flash. Necesito aplicar capas muy transparentes para que me limpie el blanco. Entonces, las capas de sombra, disparo y seco. ¿Qué ocurre con las sombras? Pues efectivamente pierden bastante profundidad, no son tan oscuras. Al añadir el Paint Flash, las capas oscuras se vuelven un poquito más claras, pero el volumen sigue definido porque, claro, las capas que hemos aplicado son bastante transparentes. Ahora lo que vamos a hacer es definir en luz con mucho blanco. Cojo un 0 de pelo largo, pero me da igual, podéis coger un 1. Lo importante es que tenga buena punta. Y utilizo mucho White Flash y un poquito de blanco. Y ahora voy a dibujar los volúmenes de manera muy agresiva, aprovechando la escultura. Sí, tenéis que aprovechar la escultura aquí, ¿eh? Y dibujo pequeñas líneas que me marquen muy bien los límites. A partir de ahora el truco no es tanto definir las sombras muy profundas como definir las luces como muy luminosas. Y los volúmenes, ¿veis? He unido esta parte de arriba con esta parte de abajo por aquí y también la voy a unir por aquí, dejando un pequeño espacio entre las dos partes, entre esta y esta. Aprovechar las arruguitas, como he dicho, para unir volúmenes. Vale, y ahora para limpiar utilizo un poquito más de agua. Me voy al plano donde estoy trabajando y aplico veladuras que van hacia la luz o hacia la sombra en función del pigmento con el que trabajo. Si es demasiado luminoso, pues voy hacia la luz. Si el pigmento que estoy trabajando es más oscurito, pues voy hacia la sombra. Y aplico agua para fundir. Aplico como pequeños golpecitos. Esto es un truco, no es realmente una técnica y es una cosa que a mí me funciona porque al final tu propia sensibilidad y cada uno, y lo iréis desarrollando conforme vayáis pintando más, lo que va a hacer es que vosotros mismos conozcáis vuestras herramientas y digáis, pues haciendo esto, ¿vale? Dando pequeños golpecitos, dando pequeños tiritos, se acumula más pigmento y así es como consigo yo que permanezca el pigmento y no se desplace. La cosa no está en hacerlo lo más bonito posible, como en el fútbol, la cosa se puede hacer bonito y meter goles, pero lo importante es meter goles, pues en este caso tenemos claro que el pigmento queremos que se acumule en estos planos, pues voy a hacer lo que sea necesario y que cada uno se conozca y haga por sí mismo lo que sea necesario para que el pigmento haga lo que nosotros queremos. Me he centrado en la parte de detrás porque es más evidente y estoy teniendo problemas con la cámara, porque veis que el blanco es como muy difícil de grabar, de capturar lo que estoy haciendo porque se va balanceando automáticamente. Entonces me he venido atrás
porque creo que lo vais a ver mucho mejor. Voy a hacer lo que he dicho de conectar los músculos y añadir pequeños micro detalles, que son cosas que la piel va a agradecer bastante. Voy a dibujar una línea como he hecho aquí. Y voy a añadir más detalles de este tipo. Y recordad, cuando aplicáis una sombra y esta os queda bastante profunda, sabéis que tenéis que aplicar luego capas transparentes encima para relajar esa profundidad y ese nivel de oscuridad. Las capas que aplicamos no son totalmente densas o, mejor dicho, opacas, y van a contener información del paso anterior. Aplico un último lavadito con Forest Skin. Lo aplicamos con capas muy transparentes. Retocamos los puntos más importantes con blanco y white flesh. Y ya cuando volvemos a pintar nos damos cuenta de que hemos añadido color, que es algo bastante usual de lo que hace el blanco. El blanco refleja mucho, como hemos dicho al principio. Y este tipo de pasos con capas transparentes hacen que el resultado luego luzca mucho más natural y yo considero que es la manera más guay, más divertida, más visual de trabajar el blanco. Y con estos grandes rasgos ya hemos trabajado el blanco de la espalda. Podríamos forzar el contraste aún en algunas partes más, forzar bastante más la definición, limpiar. Vale, como he dicho antes, si trabajamos en un plano de luz, en un plano muy luminoso, la pintura cuando vamos a limpiar, diluida. ¿Vale? Una veladura. De las de verdad. Justo en la transición, en el plano de sombra y de luz, acumulamos pigmento. Si vemos que está demasiado oscuro, nos vamos hacia la sombra. Pero también puede ocurrir que el pigmento sea más luminoso que el plano en el que estamos trabajando, con lo cual empezamos en la sombra, pero nos vamos hacia la luz. Esta capa es muy transparente. Y lo que hacemos con la limpieza es fundir las transiciones. A menudo perdemos profundidad, porque claro, las sombras se aclaran, que genera un impacto en la figura mucho más fuerte que el hecho de que las luces se apaguen, porque las luces normalmente están muy luminosas. Entonces, si no queremos perder profundidad, aseguraos de recuperar la sombra conforme las vayáis perdiendo. Otra forma de hacerlo puede ser con pintura bastante espesa, no tenéis por qué diluir, y aplicáis pequeñas líneas en la transición. Como el color es luminoso, me vengo hacia la luz. Si utilizáis agua, el resultado será más parecido al del aerógrafo, y si utilizáis línea, pues el resultado será más texturizado. Igual que antes, cuando perdíamos sombra, recuperábamos sombra, pues cuando perdemos luz, recuperamos la luz. Este intercambio de información entre luz y sombra lo que va a hacer es que, aunque el resultado no sea perfectamente limpio, perfectamente artificial, en realidad nuestra piel tampoco lo es. Esa brusquedad o esa falta de técnica al aplicar el pigmento prácticamente no la vamos a acusar, porque la vamos a ver solamente a nivel micro. Entonces es un tema, como digo siempre, que tampoco os tiene que obsesionar demasiado. Alejo un poquitín la vista. Este sería el resultado de lo que hemos trabajado. Y con esto termina el vídeo de hoy. Urukikuru parte 2. Espero que os haya gustado, dejad vuestras dudas en los comentarios y vuestras opiniones. Y nos vemos muy pronto con más. Hasta luego.